Capítulo 19. Las aventuras de Bundle. Bundle Brand era una muchacha de recursos y también con imaginación. Había previsto que Bill y acaso Jimmy se negarían a que ella participase en los posibles peligros de aquella noche. No deseaba perder tiempo discutiendo. Tenía sus propios planes y había hecho sus propios arreglos. La mirada que echó desde la ventana de su habitación poco antes de cenar fue muy satisfactoria. Así comprobó que las grises paredes de la abadía estaban cubiertas de hiedra y que la que estaba junto a su ventana tenía un aspecto particularmente resistente y no presentaría dificultad alguna a sus habilidades atléticas. Nada tenía que objetar a los arreglos que Jimmy y Bill habían hecho, pero en su opinión no los creía suficientes. No los criticó porque pensaba hacer por sí misma lo que ellos no habían previsto. En pocas palabras, mientras Jimmy y Bill se ocupaban del interior de la mansión, ella prestó atención al exterior. Su manso asentimiento a lo dispuesto por Bill y Jimmy le causaba gran placer, aunque se preguntaba burlonamente cómo pudieron ambos dejarse engañar con tanta facilidad. Desde luego, Bill jamás se había distinguido por su agilidad mental. Por otra parte, él conocía o debía conocer a Bundle, y consideraba que Jimmy Desiher, a pesar de lo poco que se conocían, debió haber supuesto que ella no podría ser descartada de aquella manera. Una vez en la intimidad de su habitación, Bundle se preparó rápidamente. Se quitó su traje de noche y las escasas prendas interiores y empezó a vestirse, por decirlo así, desde el principio. Bundle no se había hecho acompañar por su doncella y preparó ella misma su maleta. De lo contrario, la asombrada francesa se hubiera preguntado por qué razón su señorita se llevaba unos pantalones de montar y ninguna otra pieza del equipo de amazona. Ataviada con pantalones de montar, zapatos con suela de goma y un jersey oscuro, Bundle estaba preparada para la pelea. Miró la hora en su reloj, las 12:30. Era demasiado temprano. Los ocupantes de la casa deberían estar, antes de ocurrir algo, entregados al sueño. Bundle fijó la 1:30 como el momento para comenzar las operaciones. Apagó la luz y se sentó junto a la ventana. Se levantó puntualmente a la hora fijada, apartó las cortinas y pasó una pierna por el alféizar de la ventana. La noche era hermosa, fría y quieta. Brillaban las estrellas, pero no había luna. El descenso fue fácil. Bundle y sus dos hermanas habían correteado por el parque de Chimneys cuando eran niñas y trepaban como gatos a los árboles. Bundle cayó de pie sobre un macizo de flores, respirando algo afanosamente pero ilesa. Se detuvo allí un minuto para revisar sus planes. Sabía que las habitaciones ocupadas por el ministro de Aviación y su secretario se encontraban en el ala occidental, que estaba en el lado opuesto a aquel en el que ella se hallaba entonces. Una terraza rodeaba los lados sur y oeste de la casa y terminaba al llegar al muro de un huerto de árboles frutales. Bundle salió del macizo de flores y dobló la esquina de la casa en el lugar en que la terraza empezaba en el lado sur. La recorrió en silencio, sin apartarse de la sombra proyectada por el edificio. Pero al llegar a la segunda esquina, se llevó un susto. Un hombre estaba allí con la clara intención de impedirle el paso. Lo reconoció al instante. «¡Superintendente Battle! ¡Qué susto me ha dado!» «Para eso estoy aquí», dijo el superintendente con amabilidad. Bundle lo miró. En aquel momento le llamó la atención, como también antes que no procurara ocultar su identidad. Era un hombre alto y fuerte, bien visible. En cierto modo era muy inglés, pero de algo estaba Bundle bien segura. El superintendente Battle no era tonto. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Bundle en un susurro. «Simplemente cuidando de que nadie que no deba hacerlo pase por aquí», repuso Battle. «Oh», exclamó Bundle sorprendida. «Usted, por ejemplo, Lady Eileen, no creo que acostumbre a dar un paseo a estas horas de la noche». «¿Quiere decir que desea que vuelva a mi habitación?» El superintendente asintió con un gesto. «Es usted muy avispada, Lady Eileen. Ese es exactamente el significado de mis palabras. ¿Salió usted por la puerta o por la ventana?» «Por la ventana. Bajar por la hiedra es la cosa más fácil del mundo». El superintendente Battle miró la pared pensativo. «Sí», dijo, «debe ser muy fácil». «¿Y quiere que vuelva a mi cuarto?», respondió Bundle. «Yo deseaba ir hasta la terraza del ala oeste». «¿Acaso no sea usted la única persona que quiera hacerlo?», observó Battle. «Nadie dejará de verle», repuso Bundle irritada.
El superintendente pareció complacido. «Espero que así sea», dijo. «No quiero que suceda nada desagradable, y si me permite decírselo, Lady Eileen, creo que es hora de que regrese a su cama». La firmeza de su tono no admitía réplica. Alicaída, Bundle regresó sobre sus pasos. Estaba ya subiendo por la hiedra cuando se le ocurrió algo que casi le hizo soltar las manos. ¿Y si el superintendente Buttle sospechaba ahora de ella? Algo había en su modo de hablar que vagamente lo sugería. No pudo evitar reírse cuando entró en su habitación por la ventana. Aunque había obedecido las órdenes del superintendente de regresar a su dormitorio, Bundle no tenía la menor intención de acostarse y dormir, ni tampoco realmente creía que Buttle así lo desease. No era un hombre capaz de esperar lo imposible, y permanecer quieta cuando algo excitante iba a suceder era imposible para Bundle. Consultó su reloj. Eran las 2 menos 10 minutos. Tras un momento de vacilación, abrió la puerta con cautela. No se oía ruido alguno. Todo estaba quieto y tranquilo. Se deslizó cautamente por el pasillo. Se detuvo una vez, creyendo haber oído crujir una tabla, pero se convenció de que se había equivocado y siguió andando. Se encontraba en el pasillo principal, dirigiéndose hacia el ala oeste. Llegó al ángulo de intersección y miró cautelosamente, deteniéndose sorprendida. Jimmy Desiher no se encontraba en su puesto de guardia. Bundle se sintió desconcertada. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué había Jimmy abandonado su puesto? ¿Qué significaba aquello? Entonces oyó que un reloj daba las 2. Se encontraba todavía allí pensando en lo que debería hacer a continuación cuando el corazón le dio un vuelco. El pomo de la puerta de la habitación de Terence O'Rourke giraba lentamente. Bundle lo miraba, fascinada, pero la puerta no se abrió. El pomo volvió despacio a su posición original. ¿Qué significaba aquello? No dejaba de ser verdaderamente misterioso. Súbitamente Bundle se decidió. Por alguna razón desconocida, Jimmy había abandonado su puesto. Tenía que hablar con Bill. Entró poco ceremoniosamente en la habitación ocupada por este. «¡Despierta, Bill! ¡Despierta!» Habló en un susurro, pero no obtuvo respuesta alguna. «¡Bill!» llamó. Impaciente, encendió la luz y quedó paralizada por la sorpresa. La habitación estaba vacía y nadie había dormido en la cama. ¿Dónde estaba Bill? De pronto contuvo el aliento. Aquella no era la habitación de Bill. El delicado salto de cama arrojado sobre una silla, los chismes femeninos en el tocador, el vestido de noche de terciopelo negro tirado de cualquier manera sobre una silla, desde luego, con las prisas, se había confundido de puerta. Aquella era la habitación de la hermosa condesa Ratsky. Pero, ¿dónde estaba entonces la condesa? Mientras Bundle se hacía esta pregunta, un ruido insólito quebró el silencio de la noche y de la forma más clara. El estrépito llegaba de la planta baja. Bundle salió corriendo de la habitación de la condesa y descendió no menos apresuradamente la escalera. El ruido llegaba de la biblioteca, donde parecía que arrojaran las sillas y volcaran los muebles. Bundle golpeó en vano la puerta. Estaba cerrada con llave, pero escuchaba claramente la pelea que se llevaba a cabo en el interior, la respiración agitada, los pies golpeando el suelo fuertemente, maldiciones y juramentos en diversos tonos, el estrépito ocasional cuando algún mueble se interponía en la línea de batalla. Y entonces, siniestros y claros, quebrando definitivamente la paz de la noche de una vez por todas, sonaron 2 disparos en rápida sucesión. Capítulo 20. Las aventuras de Lorraine. Lorraine Wade se sentó en la cama y encendió la luz. Eran exactamente la 1 menos 10. Se había acostado temprano, a las 9:30. Poseía el don de despertarse por sí misma a la hora que deseara, y así pudo gozar de algunas horas de reconfortante sueño. 2 perros dormían con ella en la habitación. Uno de los canes levantó la cabeza y la miró interrogativamente. «¡Quieto, Larcher!», le dijo Lorraine, y el perro agachó la cabeza obediente y miró a su ama con los párpados entrecerrados. Es cierto que Bundle sospechó en cierta ocasión de la mansedumbre de Lorraine, pero aquel breve instante de sospecha ya había pasado. Lorraine había parecido tan razonable, tan dispuesta a permanecer apartada de todo. Sin embargo, al estudiar la cara de la muchacha, se veía la fuerza de voluntad en su pequeña barbilla y en los labios que se cerraban con severa firmeza. Lorraine se levantó y se vistió con una falda y una chaqueta de mezclilla, en uno de cuyos bolsillos guardó una linterna.
Después abrió el cajón de su tocador y sacó una pequeña pistola con cachas de nácar que parecía un juguete. La compró el día antes en Harrods y se sentía muy complacida por su adquisición. Dio una ojeada final a la habitación para cerciorarse de que no se olvidaba nada, y en aquel momento el perro se levantó y se acercó a ella, con ojos suplicantes y meneando la cola. Lorraine movió la cabeza. «No, Larcher, no puedes venir, no puedo llevarte. Quédate aquí y pórtate bien». Besó la cabeza del animal, le hizo echarse nuevamente sobre la alfombra y se escabulló en silencio de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Salió de la casa por una puerta lateral y se dirigió al garage donde guardaba su pequeño coche de 2 plazas. El camino era ligeramente en pendiente y dejó que el coche se deslizara sin poner en marcha el motor hasta que estuvo a cierta distancia de la casa. Entonces consultó la hora en su reloj y pisó el acelerador a fondo. Aparcó en un lugar que había elegido de antemano. Allí había una abertura en el seto por la que podía fácilmente entrar. Unos instantes después, Lorraine, algo sucia de barro, estaba en los terrenos de la abadía. Tan silenciosamente como le fue posible, se dirigió hacia el venerable edificio cubierto de hiedra. A lo lejos, un reloj dejó oír 2 campanadas. El corazón de Lorraine latió más apresuradamente al acercarse a la terraza. No se veía a nadie, no había señal alguna de vida, todo parecía tranquilo y silencioso. Llegó a la terraza y se detuvo, mirando a su alrededor. De pronto, algo cayó a sus pies con un ruido sordo. Lorraine se agachó para recogerlo. Era un paquete envuelto en papel de embalar. Con él en las manos, Lorraine miró hacia arriba. Sobre su cabeza había una ventana abierta. Una pierna cruzó el alféizar y un hombre empezó a deslizarse por la hiedra. Lorraine no esperó más, dio media vuelta y corrió, agarrando fuertemente el paquete. A sus espaldas se oyó el rumor de una pelea. «¡Suéltame!», decía una voz ronca. «¿Eso quieres, repuso otra voz que ya conocía muy bien. Lorraine siguió corriendo ciegamente, como presa del pánico, doblando la esquina de la casa para encontrarse de pronto entre los brazos de un hombre alto y fuerte. «¡Vamos, vamos!», dijo el superintendente Battle bondadosamente. Lorraine pugnaba por hablar. «¡Deprisa, deprisa! ¡Se están matando! ¡Corra!». Sonó un disparo de pistola y después otro. El superintendente Battle echó a correr. Lorraine le siguió por la terraza hasta la puerta cristalera de la biblioteca. Estaba abierta. Battle se agachó y alumbró con una linterna. Lorraine estaba detrás de él, mirando por encima de su hombro, y de su garganta salió un sollozo. Jimmy Desiher yacía en el umbral de la puerta, caído sobre lo que parecía ser un charco de sangre. Su brazo derecho pendía en una curiosa posición. Lorraine dejó escapar un grito. «¡Está muerto!», gimoteó. «¡Oh, Jimmy! ¡Jimmy está muerto!». «Vamos, vamos», dijo el superintendente Battle queriendo calmarla. «No se lo tome así, no tema, no está muerto. Procure encontrar el interruptor de la luz y enciéndala». Lorraine obedeció. Cruzó tambaleándose la biblioteca, encontró el interruptor junto a la puerta y lo apretó, inundando la habitación de luz. El superintendente Battle suspiró aliviado. «Está bien. Solo tiene una herida en el brazo derecho. Se ha desmayado por la pérdida de sangre. Venga y ayúdeme». Alguien aporreaba la puerta de la biblioteca. Lorraine miró a Battle vacilante. «¿Quiere que...?» «No hay prisa. Ya entrarán después. Ahora ayúdeme». Lorraine obedeció. El superintendente había sacado su pañuelo y con él vendó el brazo del herido. Lorraine lo ayudaba. «No es nada», dijo el superintendente. «No se preocupe. Estos jóvenes tienen 7 vidas como los gatos. No fue la pérdida de sangre lo que le hizo perder el conocimiento. Debe haberse golpeado la cabeza contra el suelo al caer». Los golpes en la puerta de la habitación eran cada vez más estruendosos. La voz de George Lomax, furiosa, chillona, sonaba con toda claridad. «¿Quién está ahí? ¡Abran enseguida!». El superintendente Battle suspiró. «Supongo que tendremos que abrir», dijo. «Es una lástima». Miró a su alrededor. Junto a Jimmy había una pistola automática. El superintendente la recogió y, sosteniéndola cuidadosamente, la examinó. Gruñó algo y la dejó encima de la mesa. Cruzó la habitación y abrió la puerta. Varias personas entraron atropelladamente. Casi todas hablaban a la vez. George Lomax intentaba pronunciar palabras que se negaban a salir de sus labios con coherencia. ¿Qué significa esto? «Ah, es usted, superintendente. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado?» «¡Oh, Dios mío!», exclamó Bill Eversley con la mirada en el cuerpo caído. «¡Jimmy!».
Lady Good, vestida con un resplandeciente salto de cama de color púrpura, gritó «¡Pobre muchacho!» y pasó junto al superintendente Battle para inclinarse sobre el postrado Jimmy con aire maternal. «¡Lorraine!» exclamó Battle. «Gott im Himmel!» interpuso Herr Eberhard, pronunciando a continuación otras palabras de la misma naturaleza. «¿Qué es eso?», preguntó consternado Sir Stanley Digby. «Miren la sangre», observó una doncella con excitación y placer morboso. «¡Señor!», gimió un lacayo. El mayordomo intervino entonces con mayor serenidad que la que había demostrado pocos minutos antes. «¡Todos a sus habitaciones!», ordenó dirigiéndose a la servidumbre. El eficiente Mr. Rupert Batterman le dijo a George: «¿Nos libramos de algunas de estas personas, señor?». Entonces todos hicieron una pausa para respirar. «¡Es increíble!», dijo Lomax. «¿Qué ha sucedido, Barrow?». El superintendente lo miró y George recobró sus discretas maneras. «Vuelvan a la cama, por favor», suplicó. «Se ha producido un pequeño accidente», le ayudó el superintendente Barrow. «Sí, un accidente», repitió George. «Les agradeceré que tengan la bondad de regresar a sus habitaciones». Pero todos parecían dispuestos a quedarse allí. «Lady Good, por favor». «Pobre muchacho», dijo Lady Good con tono maternal. Se levantó con desgana del lado de Jimmy y mientras lo hacía, Jimmy recobró el conocimiento. «Hola», dijo con voz vacilante. «¿Qué ha pasado?». Miró a su alrededor con ojos asombrados y entonces recuperó la normalidad. «¿Lo han cogido?», preguntó con ansia. «¿A quién?». «Al hombre. Bajó por la hiedra. Yo estaba junto a la puerta cristalera. Nos enzarzamos en una pelea». «Algunos de esos terribles ladrones nocturnos, ¿verdad?», murmuró Lady Good. «¡Pobre muchacho!». Jimmy seguía mirando a su alrededor. Temo que hayamos armado un buen estropicio. Ese individuo era fuerte como un toro y nos zarandeamos de lo lindo». El estado de la habitación era una clara prueba de lo que decía. Todo cuanto de frágil y quebradizo había en un radio de 12 pies estaba roto. «¿Qué ha sucedido?». Pero Jimmy buscaba algo. «¿Dónde está mi Leopold, el orgullo de las pistolas automáticas?». Barrow señaló el arma encima de la mesa. «¿Es suya, Mr. Desiher?». «Sí, es mi pequeña Leopold». «¿Cuántos tiros disparó?». «1». Jimmy pareció mortificado. «Me siento desilusionado», murmuró. «No debía haber apretado el gatillo debidamente, pues de lo contrario habría seguido disparando». «¿Quién lo hizo primero?». «Yo», dijo Jimmy. «El hombre logró zafarse. Vi que se dirigía hacia la puerta cristalera. Apreté el gatillo de Leopold y disparé. Entonces se volvió y disparó contra mí. Supongo que después de eso me desmayé». Se rascó la cabeza. Pero de pronto Sir Stanley Digby manifestó su alarma. «¿Bajando por la hiedra, dice? Dios mío, Lomax, ¿cree que los habrán robado?». Salió corriendo de la habitación. Por alguna curiosa razón, nadie habló durante su ausencia. Pocos minutos después, Sir Stanley regresó. Su cara redonda y regordeta estaba pálida como la muerte. «¡Dios mío, Barrow!», murmuró. «¡Los han robado! O'Rourke está dormido como un tronco, drogado. No puedo despertarlo. Y los documentos han desaparecido». Capítulo 21. La recuperación de la fórmula. «Der liebe Gott», dijo Herr Eberhard en un susurro. Su cara tenía el color de la cera. George miró a Barrow con reproche. «¿Es cierto, Barrow? Lo dejé todo en sus manos». La calidad pétrea del superintendente se evidenció. Ni un solo músculo de su rostro se contrajo. «A los mejores a veces también nos ganan, señor», repuso quedamente. «Entonces quiere decir realmente que los documentos han desaparecido». Pero, ante la sorpresa general, el superintendente Barrow negó con la cabeza. «No, Mr. Lomax, la situación no es tan mala como usted cree. Todo está en orden, pero no debe agradecérmelo a mí. Tiene que darle las gracias a esta joven».
señaló a Lorraine, que le miraba sorprendida. Buttle se dirigió hacia ella y tomó el papel envuelto en papel marrón que ésta aún sostenía sin darse cuenta. «Creo, Mr. Lomax», indicó, «que encontrará aquí lo que desea». Sir Stanley Digby, más rápido que George, cogió el paquete, lo abrió y examinó rápidamente su contenido. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios y se pasó la mano por la frente. Herr Eberhard cayó sobre el fruto de su ingenio y lo apretó contra su corazón, mientras una sarta de frases en alemán salía de su boca. Sir Stanley se volvió a Lorraine y le estrechó vigorosamente la mano. «Mi estimada señorita», le dijo, «le estamos todos infinitamente agradecidos». «Sí, desde luego», dijo George, «aunque...». Se calló, perplejo, con los ojos fijos en aquella joven que le era totalmente desconocida. Lorraine miraba, suplicante, a Jimmy, que acudió en su ayuda. «Es Miss Wade», anunció, «la hermana de Gary Wade». «¡Oh, sí!», exclamó George, cogiéndola de la mano calurosamente. «Mi querida Miss Wade, quiero expresarle mi profunda gratitud por lo que ha hecho, pero debo admitir que no entiendo cómo...». Hizo una pausa y 4 de las personas allí presentes sintieron que las explicaciones serían fraguadas con mucha lentitud. El superintendente Buttle acudió en su ayuda. «¿Acaso sea mejor que no entremos en detalles ahora, señor?», sugirió con tacto. El eficiente Mr. Barrowman creó otra distracción. «¿No sería conveniente que alguien viera a O'Rourke? ¿No le parece, señor, que debemos mandar a buscar al médico?» «Naturalmente», repuso George. «Desde luego, debíamos haber pensado en ello antes». Miró a Bill. «Llama al Dr. Cartwright por teléfono y pídale que venga. Dígale que conviene guardar discreción». Bill partió en busca del teléfono. «Subiré con usted, Digby», dijo George. «Quizá podamos hacer algo mientras llega el médico». Miró desolado a Rupert Barrowman. La eficiencia siempre se hace sentir y Pongo dominaba realmente la situación. «¿Quiere que suba con usted, señor?» George, aliviado, aceptó el ofrecimiento. Veía en aquel joven a alguien con quien podía contar plenamente. Experimentaba aquella sensación de completa confianza en la eficacia de Mr. Barrowman que experimentaban todos los que conocían a tan excelente joven. Los 3 hombres salieron juntos de la biblioteca. Lady Coote, sin dejar de murmurar con una voz llena de sentimiento, «Pobre muchacho, quizá pueda ayudar en algo», se fue con ellos. «Es una señora muy maternal», observó el superintendente Barrow pensativo. «Muy maternal. Pero yo me pregunto...». 3 pares de ojos se posaron en él inquisitivamente. «Me pregunto», prosiguió el superintendente despacio, «¿dónde puede encontrarse Sir Oswald Coote?» «Oh», exclamó Lorraine, «¿cree que lo han asesinado?» Barrow meneó la cabeza con aire de reproche. «No hay que pensar en cosas tan melodramáticas. No, más bien imagino...». Hizo una pausa, inclinando la cabeza para escuchar y levantando la mano para pedir silencio. Un momento después, los demás oyeron lo que su agudo oído había ya percibido. Alguien caminaba por la terraza. Los pasos sonaban fuertemente, sin ninguna pretensión de disimulo. A los pocos segundos, una corpulenta figura apareció en la puerta cristalera. Permaneció allí mirándoles y dando la sensación de que dominaba la situación. Sir Oswald, pues era él, pasó la mirada lentamente de una cara a otra. Sus agudos ojos lo examinaron todo con detalle. Jimmy, con el brazo toscamente vendado, Bundle, aún con su extraña vestimenta, Lorraine, una perfecta desconocida para él. Sus ojos se posaron finalmente en el superintendente Barrow. «¿Qué ha sucedido aquí, superintendente?», preguntó con voz seca. «Robo frustrado, señor». «¿Frustrado de verdad?» «Gracias a esta joven, Miss Wade, los ladrones no lograron su propósito». «Ah», dijo acabado su escrutinio. «Y ahora, superintendente, ¿qué me dice de esto?» Sostuvo en alto una pequeña pistola Mauser que sujetaba con mucha delicadeza por la culata. «¿Dónde la encontró, Sir Oswald?» «En el césped. Supongo que uno de los ladrones la tiró al huir. He tenido cuidado de cogerla por si desea usted buscar huellas dactilares». «¿Piensa usted en todo, Sir Oswald?», opinó Barrow. Cogió la pistola con igual cuidado y la colocó encima de la mesa, junto a la Colt de Jimmy. «Y ahora, si me hace el favor», añadió Sir Oswald, «me gustaría saber exactamente qué ha sucedido». El superintendente Barrow hizo un breve resumen de los sucesos de la noche y Sir Oswald frunció el ceño pensativo.
Ya comprendo, dijo. Después de herir e inutilizar a Mr. Desiher, el individuo huyó arrojando la pistola. Sin embargo, no alcanzo a comprender por qué nadie lo persiguió. Solo supimos que había alguien a quien perseguir cuando Mr. Desiher nos lo contó, observó el superintendente en tono seco. ¿No lo vio usted al doblar la esquina de la terraza? No, debe habérseme escapado por unos 40 segundos. No hay luna, y sería invisible en la oscuridad tan pronto saliera de la terraza. Debió desaparecer inmediatamente después de disparar. Sin embargo, observó Sir Oswald, sigo creyendo que hubiera debido organizarse una búsqueda. Alguien más debió haber estado vigilando. 3 de mis hombres están vigilando, le interrumpió el superintendente con voz queda. ¡Oh! Sir Oswald pareció sorprendido. Les encargué que detuvieran a quien intentara salir de aquí. ¿Y sin embargo no lo han hecho? Y sin embargo no lo han hecho, asintió Battle gravemente. Sir Oswald lo miró como si algo en sus palabras le asombrara. ¿Me está usted diciendo cuánto sabe, superintendente Battle? Preguntó tajante. Todo cuanto sé, Sir Oswald. En cuanto a lo que pienso, eso es distinto. Quizás imagino algunas cosas curiosas, pero hasta que mis pensamientos no confirmen, no vale la pena hablar de ellos. Sin embargo, repuso Sir Oswald despacio, me gustaría conocerlos, superintendente. Por una parte, señor, pienso que hay demasiada hiedra en este lugar. Excúseme, señor, pero tiene un poco de ella en la chaqueta. Sí, demasiada hiedra. Complica las cosas. Sir Oswald lo miró fijamente, pero la contestación que tenía en los labios murió al entrar Rupert Barman. «Ah, ¿está usted aquí, Sir Oswald? Al no verle por ninguna parte, Lady Coot creía que había sido usted asesinado por los ladrones. Creo, Sir Oswald, que haría usted bien en ir a su lado. Está terriblemente asustada». «María es una mujer increíblemente tonta», observó Sir Oswald. «¿Por qué había yo de ser asesinado? Acompáñame, Barman». Salió de la biblioteca junto con su secretario. «He aquí un joven muy eficiente», comentó Barrow. «¿Cómo se llama?» «Barman, Rupert Barman», dijo Jimmy. «Comúnmente conocido como Pongo. Estudiamos juntos en el colegio». «Esto es muy interesante, Mr. Desiher. Dígame, ¿qué opinión tenía usted de él en sus tiempos escolares?» «Era la misma clase de borrico que ahora». «Jamás se me hubiera ocurrido considerarlo un borrico», señaló Barrow con voz suave. «Ya sabe lo que quiero decir. Desde luego no lo era realmente. Muy inteligente y siempre empollando, pero terriblemente serio y sin sentido del humor». «Es una lástima», observó el superintendente. «Los caballeros que carecen de sentido del humor suelen tomarse a sí mismos demasiado en serio, y eso lleva por malos caminos». «No puedo imaginarme a Pongo por ningún mal camino», dijo Jimmy. «Ha logrado situarse muy bien como secretario particular del viejo Coot, y creo que el puesto será permanente». «¿Superintendente Barrow?», dijo Bundle. «Sí, Lady Eileen». ¿No le parece muy raro que Sir Oswald no haya dicho qué estaba haciendo por el jardín a estas horas de la noche?» «Ah», exclamó Barrow. «Sir Oswald es un hombre muy importante, y los hombres importantes jamás dan una explicación a menos que se les pida. Apresurarse a dar explicaciones y excusas constituye un signo de debilidad, y Sir Oswald lo sabe tan bien como yo. No solo no está dispuesto a explicarse, sino que me pide explicaciones a mí. Sir Oswald es un hombre muy importante». A la vista de la cálida admiración manifestada por el superintendente, Bundle no insistió más en el asunto. «¿Y ahora?», dijo Battle mirando a su alrededor con cierto brillo en sus ojos. «Ahora que estamos solos y en amable compañía, me gustaría saber por qué llegó Miss Wade tan a tiempo». «Deberías estar avergonzada de ti misma», observó Jimmy, «por engañarnos a todos de esta manera». «¿Por qué había de ser relegada de esa forma?», gritó Lorraine apasionadamente. «Jamás pensé permanecer al margen. No, ni siquiera aquel día en tu apartamento cuando ambos explicasteis que lo mejor que podía hacer era permanecer en casa y alejarme de todo peligro. Entonces no dije nada, pero después de pensarlo, tomé una decisión». «Así lo sospeché», dijo Bundle. «Se mostró usted demasiado mansa». «Yo creí que actuabas de forma muy sensata», observó Jimmy Desiher. «Fue muy fácil engañarte, querido Jimmy», repuso Lorraine. «Gracias por estas palabras», dijo Jimmy. «Sigue hablando y no te preocupes por mí». «Cuando telefoneaste y dijiste que podía haber peligro, me sentí más dispuesta que nunca.
prosiguió Lorraine. Entonces fui a Harrods y compré una pistola. Aquí está. Sacó la pequeña arma que el superintendente cogió y examinó. «Es un juguete mortífero, Miss Wade», dijo. «¿Tiene usted mucha práctica con él?» «Ninguna en absoluto», repuso Lorraine, «pero pensé que si la llevaba conmigo me sentiría más segura y tranquila». «Comprendo», asintió Battle gravemente. «Mi idea era venir aquí y ver lo que estaba sucediendo. Dejé el coche en la carretera, atravesé el seto y llegué a la terraza. Estaba mirando a mi alrededor cuando, de pronto, algo cayó junto a mí. Lo recogí y entonces levanté la mirada para ver de dónde había caído. Vi al hombre que bajaba por la hiedra y salí corriendo». «Ya», dijo Poirot. «¿Puede usted describir a ese hombre, Miss Wade?» La muchacha negó con la cabeza. «Estaba demasiado oscuro para ver con claridad. Creo que se trataba de un hombre grueso. No pude observar nada más». «Ahora usted, Mr. Desir». Battle se volvió hacia Jimmy. «Usted luchó con ese hombre. ¿Puede decirme algo de él?» «Era bastante fornido. Eso es cuanto puedo decir. Gruñó algo con voz ronca cuando le cogí por el cuello. Dijo, «Suélteme, patrón», o algo así. «¿Un hombre inculto?» «Supongo que sí. Hablaba como si lo fuera». «Todavía no llego a comprender lo del paquete», observó Lorraine. «¿Por qué lo tiró a la terraza? ¿Acaso le molestaba para bajar por la hiedra?» «No», repuso Poirot. «Tengo otra teoría acerca de esto. Este paquete le fue deliberadamente arrojado a usted. Por lo menos así lo creo». «¿A mí?» «Digamos que la persona que el ladrón creyó que era usted». «Eso se complica», murmuró Jimmy. «¿Encendió la luz cuando entró en esta habitación, Mr. Desir?» «Sí». «¿No había nadie en ella?» «Nadie». «Pero anteriormente le pareció oír un ruido, como si alguien anduviese por aquí, ¿verdad?» «Sí». «¿Apagó usted la luz después de acercarse a la puerta cristalera y cerró la puerta que da al vestíbulo?» Jimmy asintió. El superintendente Battle paseó la mirada lentamente a su alrededor. Su mirada se detuvo en un gran biombo de cuero que había cerca de una de las estanterías. De pronto cruzó la habitación y miró detrás del biombo. Lanzó una brusca exclamación y los tres jóvenes se acercaron a toda prisa. Tendida en el suelo, en posición fetal y desmayada, se encontraba la condesa Ratsky. Capítulo 22. El relato de la condesa Ratsky. La vuelta en sí de la condesa fue mucho más prolongada e infinitamente más artística que la de Jimmy Desir. Artística era una de las palabras de Bundle. Le había administrado con celo sus cuidados, que consistieron sobre todo en una generosa aplicación de agua fría, a la que la condesa respondió rápidamente, pasándose la mano blanca y lánguida por la frente y murmurando con un soplo de aliento. Fue en ese momento que Bill, relevado ya de sus deberes con el teléfono y los médicos, entró en la habitación y procedió, en opinión de Bundle, a hacer el idiota de una manera muy notable. Se inclinó sobre la condesa con la preocupación y la ansiedad retratadas en el rostro, haciéndole varias estúpidas observaciones. «Todo va bien, condesa, todo va bien. No intente hablar, no le conviene. Permanezca quieta. Dentro de un minuto se sentirá bien otra vez y lo recordará todo. No diga nada hasta que esté completamente recuperada. Tómese todo el tiempo que quiera. Quédese echada y cierre los ojos. Lo recordará todo enseguida. Tome otro sorbo de agua, un poquito de coñac. Eso es. ¿No crees, Bundle, que un poco de coñac...» «Por el amor de Dios, Bill, déjala tranquila», contestó Bundle harta. «Enseguida estará bien». Con mano experta, volcó una buena dosis de agua fría en el exquisito maquillaje de la cara de la condesa. Esta se estremeció y se sentó. Parecía mucho más despierta. «¡Ah!», murmuró. «Estoy aquí. Sí, estoy aquí». «Tómese su tiempo», dijo Bill. «No hable hasta que se sienta bien del todo». La condesa se arrebujó entre los pliegues de su muy transparente salto de cama. «Ya recuerdo», susurró. «Sí, ya recuerdo». Pasó la mirada en el pequeño grupo que la rodeaba. Quizás algo en una de aquellas caras no le pareció agradable. De todas maneras, sonrió con intención a aquel rostro que reflejaba una muy opuesta emoción. «Ah, mi gran inglés», dijo muy suavemente. «No se apene, ya estoy bien». «¿Está usted segura?», preguntó Bill con ansiedad. «Sí», repuso sonriéndole. «Los húngaros tenemos nervios de acero». La cara de Bill reflejó el alivio que sentía, una expresión reemplazada de inmediato por otra muy fatua.
A Bundle le entraron ganas de darle un puntapié. «Beba un poco de agua», dijo con un tono desabrido. La condesa negó con la cabeza. Jimmy, más sensible ante la belleza en desgracia, propuso un cóctel y ella reaccionó favorablemente a esa invitación. Así pues, lo tomó y miró a su alrededor, esta vez más animada. «¿Qué ha sucedido?», preguntó vivamente. «Esperábamos que usted pudiera contárnoslo», replicó el superintendente Battle. La condesa lo miró alerta y pareció darse cuenta por primera vez de la presencia de aquel hombre. «Fui a su habitación», dijo Bundle. «La cama estaba intacta y usted no se encontraba en ella». Hizo una pausa mirándola con ojos acusadores. La condesa cerró los suyos y asintió. Sí, ahora lo recuerdo todo. Fue horrible. Se estremeció. ¿Quieren que se lo cuente? Si nos hace usted el favor, asintió el superintendente Battle. No lo haga si no se siente lo bastante bien para ello, observó Bill al mismo tiempo. La condesa pasó la mirada de uno a otro, pero fue el tranquilo y reposado superintendente quien venció. No podía dormir, empezó a decir. La casa parecía oprimirme. Estaba muy nerviosa y sabía que era inútil que me metiera en la cama, pues no dormiría. Pasé por mi habitación. Después leí, pero los libros que había no me interesaban. Entonces decidí bajar a la biblioteca y buscar algo más interesante. «Es muy natural», observó Bill. «Creo que es algo bastante corriente», dijo Barrow. Así pues, tan pronto se me ocurrió hacerlo, salí de mi habitación y bajé. La casa estaba silenciosa y... «Perdóneme», le interrumpió el superintendente Barrow. «¿Puede darme una idea de la hora que era entonces?» «Nunca sé la hora», repuso la condesa majestuosamente y continuó su relato. La casa estaba en silencio. Si hubiese podido oír las pisadas de una ratita, de haberlas habido aquí. Bajé las escaleras muy silenciosamente. ¿Muy silenciosamente? Sí, no quería despertar a nadie, observó con un deje de reproche en la voz. Vine aquí, a este rincón, y busqué en las estanterías un libro que me interesara. Naturalmente, después de haber encendido primero la luz. No encendí la luz. Llevaba una pequeña linterna y me serví de ella para examinar los libros. «Ah», exclamó el superintendente. «De pronto», prosiguió dramatizando, «oigo algo, un ruido furtivo, una pisada ahogada. Apago la linterna y escucho. Los pasos se acercan, furtivos y horribles pasos. Me escondo detrás del biombo. Un momento después se abre la puerta y alguien enciende la luz. El hombre, el ladrón, entra en la biblioteca». «Pero», empezó a decir Mr. Desiher. Un pie grande se posó sobre el suyo, dándose cuenta de que el superintendente le daba una indicación. Jimmy se cayó. «Casi me muero de miedo», continuó relatando la condesa. «Intento no respirar. El hombre espera un momento, escuchando. Entonces, aún con esos pasos horribles y furtivos...» Nuevamente Jimmy volvió a abrir la boca para protestar y volvió a cerrarla otra vez sin haberlo hecho. Se dirige a la puerta cristalera y mira al exterior. Permanece allí 1 minuto o 2. Luego vuelve a cruzar la habitación, apaga la luz y cierra la puerta con llave. Me siento atemorizada. Está en la habitación, moviéndose furtivamente en la oscuridad. Es horrible. Temo que dé conmigo. Un momento después lo oigo nuevamente junto a la puerta cristalera. Silencio. Espero que haya salido por ella. Al transcurrir algunos minutos y no oír ningún otro ruido, estoy casi segura de que lo ha hecho. Voy a encender la linterna cuando, prestísimo, todo empieza. ¿Sí? Fue terrible, jamás podré olvidarlo. 2 hombres trataban de matarse mutuamente. ¡Qué horror! Se tambaleaban por la habitación y destrozaban muebles al golpearse. Me pareció oír gritar a una mujer, pero no fue en la biblioteca, sino afuera. El criminal tenía una voz ruda, gruñía más que hablaba. «¡Suélteme! ¡Suélteme!», decía. El otro era un caballero. Tenía una voz inglesa muy culta. Jimmy la miró agradecido. «Solo juraba», prosiguió la condesa. «Era claramente un caballero», asintió Barrow. «Y en aquel momento», siguió diciendo la condesa, «se produjo un fogonazo y una detonación. La bala dio en la estantería junto a mí. Entonces debí desmayarme». Miró a Bill, que le cogió la mano acariciándola. «Pobrecilla»,
dijo compungido. «¿Cómo debió sufrir?» «Idiota», pensó Barrow. El superintendente se dirigió a la estantería situada algo a la derecha del biombo y se inclinó buscando. Poco después recogió algo. «No fue la bala, condesa», dijo, «sino el casquillo. ¿Dónde estaba usted cuando disparó Mr. D'Ashihar?» Jimmy se colocó junto a la puerta cristalera. «Creo que aquí, más o menos». El superintendente fue a aquel lugar. «Sí», asintió, «el casquillo hubiera ido a parar allí. Es del calibre 45. No me extraña que la condesa creyera que se trataba de una bala». Golpeó la estantería a un pie de donde ella se encontraba. La bala rozó el marco de la puerta cristalera. «Mañana la encontraremos, a menos que el asaltante la lleve en el cuerpo». Jimmy meneó la cabeza pesaroso. «Temo que mi Leopold no se haya cubierto de gloria», observó. La condesa le miraba con expresión halagadora. «¡Su brazo!», exclamó. «Está vendado. Entonces fue usted». Jimmy hizo una cómica reverencia. «Me complace tener una voz culta», dijo, «y le aseguro que no se me hubiera ocurrido emplear aquel lenguaje de haber sabido que estaba presente una dama». «No le comprendí todo», se apresuró a explicar la condesa, «aunque tuve una niñera inglesa de pequeña». «No eran palabras que yo hubiese podido enseñarle», dijo Jimmy. «Seguramente la tenía ocupada con aquello de la pluma de mi tío, el paraguas de la sobrina del jardinero y otras zarandajas». «¿Pero qué ha ocurrido?», preguntó la condesa. «Eso es lo que quiero saber. Exijo saber lo que ha pasado». Se produjo un corto silencio, durante el cual todos miraron al superintendente Barrow. «Es muy sencillo», explicó éste suavemente. «Un robo frustrado. Los ladrones casi consiguieron escapar llevándose unos documentos políticos de Sir Stanley Digby, pero gracias a esta señorita», señaló a Lorraine, «no lo lograron». La condesa miró a la muchacha. Había algo extraño en sus ojos. «Ah», exclamó fríamente. «Por una afortunada coincidencia, ella se encontraba aquí», dijo el superintendente sonriendo. La condesa suspiró levemente y entrecerró los párpados. «Es absurdo, pero me siento muy débil», murmuró. «Claro que sí», exclamó Bill. «Déjeme acompañarla a su habitación. Bundle también vendrá». «Lady Eileen es muy amable», repuso la condesa, «pero prefiero estar sola. Estoy bien de verdad. ¿Quiere ayudarme solamente a subir las escaleras?» Se levantó, aceptó el brazo de Bill y, apoyándose fuertemente en él, salió de la habitación. Bundle lo siguió hasta el vestíbulo, pero la condesa le reiteró, con un leve tono agrio, que estaba bien, y tuvo que desistir de acompañarles hasta el piso de arriba. Mientras observaba cómo la condesa, ayudada por Bill, subía lentamente las escaleras, su cuerpo se puso rígido. Como se ha dicho anteriormente, el salto de cama de la condesa era muy transparente, un simple velo de gasa color naranja. A través de él, Bundle vio claramente, debajo del hombro derecho, un pequeño lunar. Conteniendo una exclamación de sorpresa, Bundle se dirigió impetuosamente hacia la biblioteca, de la cual salía Barrow. Jimmy y Lorraine le habían precedido. «He cerrado la puerta cristalera, dejando un hombre de guardia junto a ella, y ahora cerraré esta puerta y me llevaré la llave. Por la mañana haremos lo que los franceses llaman reconstrucción del crimen», dijo. «Sí, Lady Eileen, ¿quiere usted algo?» «Debo hablarle inmediatamente, superintendente». «Desde luego, yo...» En aquel momento apareció George Lomax acompañado del doctor Cartwright. «Ah, está usted aquí, Barrow. Le complacerá saber que O'Rourke no corre peligro alguno». «Jamás pensé que lo corriera», observó el superintendente. «¿Se le ha administrado una fuerte dosis de sedante?», dijo el médico. «Por la mañana se despertará como si nada le hubiera ocurrido. Quizá tenga la cabeza algo pesada, o tal vez no. Y ahora, joven, examinemos esa herida de bala». «Vamos, enfermera», dijo Jimmy a Lorraine. «Ven, cógeme la mano y contemplarás la agonía de un hombre fuerte». Jimmy, Lorraine y el doctor salieron juntos. Bundle siguió mirando con ansiedad al superintendente Battle, al que George tenía arrinconado. El superintendente esperó con paciencia hasta que se produjo una pausa en la locuacidad de George y entonces supo valerse hábilmente de ella. «¿Desearía hablar en privado con Sir Stanley? ¿Podríamos hacerlo en aquel pequeño gabinete?» «Claro», dijo George. «Voy a avisar a Sir Stanley». Subió apresuradamente al piso de arriba. Battle llevó a Bundle al salón y cerró la puerta. «¿De qué se trata, Lady Eileen?» «Se lo explicaré lo más deprisa que pueda, pero es algo largo y complicado». Bundle relató concisamente su incursión en el Club Seven Dials y sus subsiguientes aventuras allí.
Cuando hubo terminado, el superintendente Battle suspiró. Por una vez, su rostro perdía su impasibilidad. «¡Asombroso!», exclamó. «¡Francamente asombroso! Jamás hubiera creído que alguien pudiese hacerlo, ni siquiera usted, Lady Eileen. Debía haber sido menos confiado». «Pero usted me dio una pista. Dijo que le preguntara a Bill». «Es peligroso dar pistas a personas como usted, Lady Eileen. Jamás creí que haría usted lo que hizo». «Ya está hecho, superintendente. Y por otra parte, no es usted responsable de mi muerte». «No todavía, desde luego», afirmó Battle muy serio. Permaneció pensativo mientras repasaba los hechos. «No alcanzo a comprender cómo pudo Mr. Desiher permitir que corriera tamaño peligro», observó. «No lo supo hasta después», dijo Bundle. «No soy ninguna niña tonta, superintendente Battle, y además, Jimmy está ocupado cuidando a Miss Wade». «¿Sí?», dijo el superintendente. «Ah». Hizo un pequeño guiño. «Tendré que encargarle a Mr. Eversley que cuide de usted, Lady Eileen». «Bill», atajó Bundle despectivamente, «pero no ha ido usted al final de mi historia. La mujer a quien vi allí, Ana, la número 1, es la condesa Ratsky». Y rápidamente procedió a describir cómo la identificó por el lunar. Ante su sorpresa, Battle vacilaba y dudaba. «Un lunar es muy poca cosa para sostener una afirmación tan grave, Lady Eileen. Es muy posible que dos mujeres tengan un lunar en el mismo lugar de su cuerpo. Debe usted recordar que la condesa Ratsky es muy conocida en Hungría». «Entonces esta no es la verdadera condesa. Le aseguro que se trata de la misma mujer a quien vi allí, y fíjese en qué estado la hemos encontrado esta noche. No creo siquiera que estuviera desmayada». «Yo no diría eso, Lady Eileen. El rebote del casquillo en la estantería, en tales circunstancias, habría asustado terriblemente a cualquier mujer». «¿Por qué había ella de estar allí, superintendente? ¿No se va a buscar un libro con una linterna?» «Voy a depositar mi confianza en usted, Lady Eileen. La conducta de la condesa es verdaderamente sospechosa. Lo sé tan bien como usted. Es muy sospechosa, pero tenemos que ir con pies de plomo. No queremos incidentes desagradables con las embajadas. Primero, hemos de asegurarnos». «Ya comprendo. Si usted estuviera seguro...» «Hay algo más. Durante la guerra, la gente protestaba de que había espías alemanes por todas partes y que nada hacíamos contra ellos. No prestamos atención a esas manifestaciones, de las que los periódicos se hicieron eco. Dejamos que los espías de poca monta siguieran sus andanzas. ¿Por qué? Porque a través de ellos, antes o después, pillamos al tipo importante, el que estaba en la cúspide». «¿Quiere usted decir...?» «No se preocupe por el significado de mis palabras, Lady Eileen, pero recuerde esto, lo sé todo cuanto hay que saber acerca de la condesa y quiero que se la deje en paz. Y ahora», añadió el superintendente, «tengo que pensar en algo que contarle a Sir Stanley Digby». Capítulo 23. El superintendente Battle actúa. Eran las 10 de la mañana siguiente. El sol entraba a raudales por las puertas cristaleras de la biblioteca, donde el superintendente estaba trabajando desde las 6. En respuesta a su llamada, George Lomax, Sir Oswald Coote y Jimmy Desiher acababan de entrar en la habitación después de haberse recuperado de las fatigas pasadas con un suculento desayuno. Jimmy llevaba el brazo en cabestrillo, única señal de los sucesos de la noche anterior. El superintendente los miró con benevolencia, con el aspecto de un bondadoso conservador de museo mostrándoselo a unos muchachos. Junto a él, encima de una mesa, había varios objetos, cada uno de los cuales ostentaba una etiqueta. Jimmy reconoció su pistola entre ellos. «Estoy ansioso por conocer cuáles han sido sus progresos, superintendente», dijo George Lomax. «¿Ha sido detenido el hombre?» «Nos costará mucho hacerlo», repuso el superintendente, sin que su fracaso a ese respecto pareciera importarle mucho. George Lomax no pareció muy complacido. Detestaba cualquier ligereza. «Tengo las cosas bien clasificadas», prosiguió el detective. «Aquí tenemos 2 balas», añadió cogiendo 2 objetos de la mesa. «La mayor es del calibre 45 y fue disparada por la pistola automática Colt de Mr. Desiher. Rozó el marco del ventanal y la encontré incrustada en el tronco de un árbol. Esta más pequeña fue disparada por la Mauser del 25. Después de atravesar el brazo de Mr. Desiher, se incrustó en este sillón. En cuanto a la pistola...» «¿Ha encontrado algunas huellas?», preguntó vivamente Sir Oswald. Battle meneó la cabeza. «El hombre que la disparó llevaba guantes», dijo lentamente.
«Es una lástima», observó Sir Oswald. «Es natural que los llevara si conocía su oficio». «Estoy en lo cierto, Sir Oswald, al creer que encontró la pistola a unos 20 yardas del final de los escalones que conducen a la terraza». Sir Oswald se dirigió hacia la puerta cristalera. «Casi exactamente a esa distancia», dijo. «No quiero criticarlo, pero creo que hubiera sido preferible, señor, que lo hubiera dejado donde la encontró». «Lo siento», repuso Sir Oswald fríamente. «Ahora eso no importa. He podido reconstruir las cosas. Allí estaban las huellas de sus pisadas, que empezaban al pie de los escalones y llegaban hasta el lugar donde claramente se detuvo y se agachó. Además, el césped presentaba una marca muy sugestiva. A propósito, señor, ¿cuál es su teoría acerca de la pistola que encontró?» «Supongo que el hombre debió dejarla caer en su huida». Battle negó con la cabeza. «No la dejó caer, Sir Oswald. Hay dos cosas que indican lo contrario. En primer lugar, allí solo se ven unas huellas, las de usted». «Comprendo», repuso Sir Oswald pensativo. «¿Está seguro de lo que dice, Barrow?», preguntó George. «Completamente, señor. Hay otras pisadas que cruzan el césped, pero son las de Miss Wade y están bastante hacia la izquierda». Hizo una pausa y prosiguió. «Además, tenemos la señal en el césped. La pistola cayó con bastante fuerza. Todo indica que fue arrojada allí». «¿Y por qué no?», observó Sir Oswald. «Digamos que el hombre huyó por el sendero de la izquierda. No dejaría huellas de ninguna clase. Y entonces debió arrojar la pistola al césped. ¿No lo cree usted así, Lomax?» «¿No lo cree usted así, Lomax?», George asintió. «Ciertamente no dejaría huellas en el sendero», admitió Barrow. «Pero por la forma de la marca en el suelo y en el césped, no creo que fuera arrojada desde esa dirección, sino desde la terraza». «Es muy posible que haya sido así», dijo Sir Oswald. «¿Cree usted que eso puede tener alguna importancia?» «Sí, Barrow», intervino George. «¿Es estrictamente importante?» «Quizá no, Mr. Lomax, pero nos gusta saber cómo ocurren exactamente las cosas. Les agradecería que uno de ustedes, caballeros, cogiera esta pistola y la arrojara. Es usted muy amable. Sitúese aquí, junto a la puerta cristalera. Ahora, arrójela al césped». Sir Oswald obedeció y tiró la pistola con un poderoso impulso. Jimmy Desiher se acercó a él con evidente interés. El superintendente fue a buscarla y regresó sonriente. «Eso es, señor, exactamente la misma clase de señal. Aunque, por cierto, la mandó sus buenas 10 yardas más lejos, pero hay que tener en cuenta que su constitución es muy robusta. Perdóneme, pero creo haber oído un ruido junto a la puerta». El oído del superintendente debía ser mucho más agudo que el de los demás. Nadie había oído nada, pero Barrow tenía razón, pues Lady Good estaba en el vestíbulo con un vaso en la mano. «Tu medicina, Oswald», dijo al entrar en la habitación. «Olvidaste tomarla después del desayuno». «Estoy muy ocupado, María», repuso Sir Oswald. «No quiero la medicina ahora». «Nunca la tomaría si no fuera por mí», prosiguió su esposa sin hacerle mucho caso. «Eres como un niño pequeño. Vamos, tómatela». Humilde y obediente, el gran magnate del acero se bebió el contenido del vaso. Lady Good sonrió y dulcemente se dirigió a todos. «¿Les interrumpo? ¿Están muy ocupados? Oh, esos revólveres, qué aspecto tan siniestro tienen. Y pensar, Oswald, que el ladrón pudo haberte matado anoche». «Debió usted alarmarse al no verlo, Lady Good», observó Barrow. «Al principio no me asusté», admitió Lady Good. «Este pobre joven», señaló a Jimmy, «con una herida de bala en el brazo y todo tan terrible, pero tan excitante también. Solo cuando Mr. Barrymore me preguntó dónde estaba Sir Oswald, recordé que había salido a dar un paseo media hora antes». «¿No podía usted dormir, Sir Oswald?», preguntó el superintendente. «Por lo general duermo sin problemas», contestó Sir Oswald, «pero confieso que anoche me sentía muy inquieto. Pensé que el aire de la noche me haría bien». «Supongo que salió por este ventanal». ¿Era imaginación suya o Sir Oswald realmente vaciló antes de contestar? «Sí». «Y en zapatillas», observó Lady Good, «en lugar de ponerse los zapatos. ¿Qué sería de ti si no me tuvieras para cuidarte?» Lady Good meneó la cabeza tristemente. «Creo que deberías dejarnos ahora, María. Tenemos mucho de qué tratar todavía». «Ya me voy, querido». Lady Good se retiró, llevándose el vaso como si se tratara de un cubilete con el que hubiera administrado una dosis mortífera. «Bien, Barrow», dijo George Lomax. «Creo que todo está muy claro. Sí, perfectamente claro. El hombre dispara contra Mr. Desiher, inutilizándolo, arroja el arma, sale corriendo por la ventana y sale al sendero». «Donde mis hombres lo hubieran detenido», observó Barrow.
Sus hombres, Barrow, me parecen singularmente negligentes. No vieron entrar a Miss Wade y pudieron muy bien no ver tampoco al ladrón al huir. El superintendente abrió la boca para hablar, pero pareció pensarlo mejor y calló. Jimmy Desiger lo miró con curiosidad. Hubiera dado mucho por saber lo que Barrow estaba pensando. «Debe tratarse de un campeón de atletismo», fue cuanto el hombre de Scotland Yard se limitó a decir. «¿Qué significan sus palabras, Barrow?» «Exactamente lo que he dicho, Mr. Lomax. Yo doblé la esquina de la terraza no más de 50 segundos después de que el disparo fuera realizado, y un hombre que pudiera recorrer esa distancia en mi dirección y desaparecer tras el recodo del sendero antes de que yo llegara a la esquina de la casa debe de ser un corredor formidable». «No lo comprendo, Barrow. ¿Tiene usted alguna idea que no alcanzo a vislumbrar? Primero, dice que el hombre no cruzó el césped y ahora sugiere... ¿Qué sugiere usted exactamente? ¿Que el hombre no huyó por el sendero? ¿Por dónde, pues, desapareció?» Por toda contestación, el superintendente señaló a lo alto, con la mano cerrada y el pulgar hacia arriba. «¿Eh?», exclamó George. El superintendente repitió el gesto con más vigor. George levantó la cabeza y miró al techo. «Allí arriba», dijo Barrow. «Trepó otra vez por la hiedra». «Tontería, superintendente. Lo que usted sugiere es imposible». «No del todo, señor. Lo había hecho una vez y bien puede repetirlo». «No quiero decir imposible en este sentido. Si el hombre quería escapar, jamás se hubiera encerrado en el interior de la casa». «Era el lugar más seguro para él, Mr. Lomax». «Pero la puerta del dormitorio de Mr. O'Rourke estaba todavía cerrada cuando entramos». «¿Y cómo entraron ustedes?» «Por la habitación de Sir Stanley. Ese es el camino que siguió nuestro hombre. Lady Eileen me ha dicho que vio moverse el pomo de la puerta del cuarto de Mr. O'Rourke. Eso fue cuando nuestro amigo subió la primera vez. Sospecho que la llave debió encontrarse debajo de la almohada de Mr. O'Rourke. El camino que recorrió la segunda vez parece evidente. Por la puerta de comunicación entró a la habitación de Sir Stanley, que desde luego estaba vacía. Al igual que los demás, Sir Stanley bajó corriendo a la biblioteca. Ningún obstáculo se interponía ante nuestro hombre». «¿Y dónde fue después?» El superintendente se encogió de hombros y evitó una respuesta directa. «Pudo haber ido a muchas partes. ¿Acaso entró en una habitación desocupada al otro lado de la casa y se descolgó por la hiedra nuevamente, o salió por una puerta lateral? Cabe también la posibilidad de que permaneciera en el interior de la casa si trabajó desde dentro». George lo miró con irritada sorpresa. «En verdad, Barrow, sentiría muy profundamente que uno de mis criados, en quienes tengo plena confianza, me dolería mucho tener que sospechar». «Nadie le pide que sospeche, Mr. Lomax. Estoy simplemente exponiendo diversas posibilidades. Los sirvientes pueden ser de toda confianza y seguramente lo son». «Me ha afligido usted mucho», dijo George. «Sí, me siento muy apenado». Sus ojos parecían más saltones que nunca. Para poner fin a la embarazosa situación, Jimmy señaló un curioso objeto negro que se encontraba encima de la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es la prueba Z», dijo Barrow. «La última de ellas. Es, o más bien fue, un guante». Cogió aquella cosa requemada y la mostró con orgullo. «¿Dónde lo han encontrado?», preguntó Sir Oswald. Barrow miró por encima del hombro. «En la chimenea, casi quemado del todo, pero no completamente. Es extraño. Parece como si hubiera sido masticado por un perro». «¿Acaso sea de Miss Wade?», sugirió Jimmy. «Tiene varios perros». El superintendente meneó la cabeza. «No es un guante de señora. No de la clase que llevan hoy día. Pruébeselo usted un momento, señor». Gustó aquella cosa ennegrecida en la mano de Jimmy. «Ve, es grande incluso para usted». «¿Concede usted importancia a este descubrimiento?», preguntó Sir Oswald fríamente. «Uno nunca puede saber lo que tendrá importancia o no lo tendrá». Llamaron a la puerta y Bumble entró. «Lo siento», dijo excusándose, «pero papá me acaba de llamar por teléfono. Dice que debo ir a casa enseguida, pues todo el mundo le está molestando». Hizo una pausa. «¿Sí, querida Eileen?», la animó George al ver que no lo había dicho todo. «No les hubiera interrumpido. Lo he hecho creyendo que acaso estuviera relacionado con todo esto. Mi padre está angustiado porque uno de nuestros lacayos ha desaparecido. Salió anoche y no ha regresado». «¿Cómo se llama ese hombre?», preguntó Sir Oswald. «John Bauer». «¿Es inglés?». «Creo que dice ser suizo. En mi opinión debe ser alemán. Sin embargo, habla inglés perfectamente». «Ah», exclamó Sir Oswald. «¿Cuánto tiempo ha estado en Chimneys?». «Algo menos de un mes». Sir Oswald se volvió a los otros.
Ahí tenemos a nuestro hombre. Usted sabe tan bien como yo, Lomax, que varios gobiernos extranjeros están detrás de esta fórmula. Ahora recuerdo al lacayo perfectamente. Es un hombre alto, que conoce bien su trabajo. Llegó alrededor de 15 días antes de que nosotros nos marcháramos. Muy inteligente. Aquí se hubieran examinado cuidadosamente los antecedentes de nuestro lacayo, pero en Chimneys, a 5 millas de distancia... No acabó la frase. ¿Cree usted que el plan fue elaborado con tanta anticipación? ¿Por qué no? Esa fórmula vale millones, Lomax. Sin duda, Bauer esperaba tener acceso a mis papeles privados en Chimneys y enterarse de planes futuros relacionados con ella. Parece probable que tenga un cómplice en esta casa, alguien que le describió el lugar y se encargó de drogar a O'Rourke. Pero Bauer fue el hombre que Miss Wade vio bajar por la hiedra, el hombre fornido. Se volvió al superintendente Barrow. Bauer es su hombre, superintendente, y de una manera u otra dejó que se le escapara entre los dedos. Capítulo 24. Bundle duda. El superintendente Barrow se sintió claramente sorprendido. Se acariciaba la barbilla pensativo. Sir Oswald tiene razón, Barrow, dijo George. Ese es el hombre. ¿Va a detenerlo? Quizás sí, señor. Ciertamente parece sospechoso. Desde luego puede volver a aparecer por Chimneys. ¿Lo cree usted probable? No, admitió Barrow. Sin embargo, parece como si Bauer fuese el hombre. Pero no alcanzo a comprender cómo pudo entrar y salir sin ser visto. Ya le he comunicado mi opinión acerca de los hombres que usted colocó de vigilancia, dijo George. Son totalmente inútiles. No quiero culparlo a usted, superintendente, pero... Su pausa fue elocuente. Tengo una buena espalda, observó Barrow con ligereza. Meneó la cabeza y suspiró. Ahora debo telefonear. Dispénseme, señores. Lo siento, Mr. Lomax. Me temo que las cosas están embrolladas, muy embrolladas. Salió apresuradamente de la habitación. Vamos al jardín, le dijo Bundle a Jimmy. Quiero hablar contigo. Salieron juntos por la puerta cristalera. Jimmy miró al césped con el ceño fruncido. ¿Qué sucede?, preguntó Bundle. Jimmy le contó el episodio de la pistola. Me preguntó, dijo, qué se proponía Barrow cuando hizo que Cut arrojara la pistola. Cayó unas 10 yardas más allá de donde debería haberlo hecho. Barrow es un hombre muy inteligente, Bundle. Es extraordinario, afirmó Bundle. Quiero contarte algo que ocurrió anoche. A continuación, procedió a relatarle su conversación con Barrow. Jimmy la escuchaba atentamente. Así pues, la condesa es el número 1, dijo pensativo. Todo encaja muy bien. El número 2, Bauer, sale de Chimneys y trepa a la habitación de O'Rourke sabiendo que a éste se le ha administrado un narcótico. Puede haberlo hecho la condesa u otra persona. El plan prevé que arrojará los papeles a la condesa, que estará esperando en la terraza, y ella regresará a su habitación entrando por la biblioteca. Si detienen a Bauer al salir de aquí, no se le encontrará nada. Sí, era un buen plan, pero salió mal. Apenas llegada a la biblioteca, la condesa me oyó y debió esconderse detrás del biombo. Estaba en una situación delicada, pues no podía avisar a su cómplice. El número 2 cometió el robo, miró por la ventana y creyó ver a la condesa abajo esperando. Le tiró los papeles y bajó por la hiedra. Al llegar abajo tuvo una desagradable sorpresa al verme a mí, esperándole. La condesa debió sentirse muy nerviosa en su escondite. Considerando cómo sucedieron las cosas, supo preparar una buena excusa. Sí, todo encaja perfectamente bien. Demasiado bien, opinó Bundle con decisión. ¿Cómo?, repuso Jimmy sorprendido. ¿Qué hay del número 7 que jamás aparece y se mantiene siempre en las sombras? ¿La condesa y Bauer? No, no es tan sencillo como parece. Bauer estuvo aquí anoche, desde luego, pero solo por si las cosas salían mal, como han salido. Su papel era el de víctima propiciatoria, alejar toda sospecha del jefe, del número 7. ¿No habrás leído demasiadas novelas de misterio últimamente?, preguntó Jimmy con ansiedad. Bundle le miró con significado reproche. Bueno, dijo Jimmy, todavía no soy como la reina de corazones. No puedo creer 6 cosas imposibles antes del desayuno. Ya ha pasado la hora del desayuno. O incluso después del desayuno. Tenemos una hipótesis con todos los visos de realidad, y tú te niegas a aceptarla simplemente porque quieres hacer las cosas más difíciles, dijo Jimmy. Así es, lo siento, repuso Bundle. Pero me aferro apasionadamente a mi opinión de que el misterioso número 7 se encuentra en esta casa. ¿Qué piensa Bill? Bill está imposible, dijo Bundle fríamente. Oh,
exclamó Jimmy. ¿Le has contado sobre la condesa? Deberías decírselo, pues de lo contrario solo Dios sabe lo que es capaz de confiarle. Se niega a escuchar cuanto vaya contra ella. Es un idiota. Quisiera que tú le hicieras comprender que el lunar no es simple casualidad. Olvidas que yo no estaba dentro del aparador, observó Jimmy. De todas formas, prefiero no discutir con él acerca del lunar en su enamorada, pero no creo que sea lo bastante borrico como para no comprender que todo encaja. Pues lo es, afirmó Bundle. Cometiste un grandísimo error al confiar en él, Jimmy. Lo siento. No creí que fuera tan estúpido. Cometí una tontería, ciertamente, pero... Ya sabes cómo son esas aventureras extranjeras, dijo Bundle, cómo cautivan a la gente. En realidad, a mí no me ha causado ninguna sensación, observó Jimmy. Nadie ha tratado todavía de cautivarme. Jimmy suspiró. Se produjo un corto silencio mientras daba vueltas a algunas ideas. Cuanto más pensaba en ellas, menos satisfactorias le parecían. Dices que Buttle quiere que no se haga ni diga nada contra la condesa, dijo finalmente. Sí, y que su idea es llegar a alguien a través de ella. Bundle asintió. Jimmy pensó intensamente, tratando de comprender. Buttle debía tener alguna idea definida en la cabeza. Sir Stanley Digby fue a Londres esta mañana temprano, ¿verdad? Preguntó. Sí. ¿Le acompañó Rourke? Creo que sí. ¿No crees que...? No, es imposible. ¿Qué? Que O'Rourke esté mezclado en todo esto. A lo mejor, repuso Bundle después de pensar durante un momento, tiene lo que algunos llaman una personalidad muy viva. No me sorprendería que, a decir verdad, nadie pueda ya sorprenderme. En realidad solo existe una persona de la que estoy absolutamente segura de que no es el número 7. ¿Quién es? El superintendente Barrow. Creí que ibas a decir George Lomax. Calla, ahí viene. George se dirigía hacia ellos, decidido. Jimmy murmuró una excusa y se alejó. George se sentó junto a Bundle. ¿Debe dejarnos realmente, mi querida Eileen? Sí, parece que sí. Papá no está muy tranquilo. Lo mejor es que regrese a casa para cogerle de la mano. Esta pequeña mano sin duda le dará consuelo, dijo George, y se la cogió para apretarla entre las suyas. Comprendo sus razones, querida Eileen, que la honran mucho. En estos tiempos de agitación... Pobre de mí, pensó Bundle. Cuando la vida familiar está en peligro y las viejas tradiciones se tambalean, corresponde a los de nuestra clase demostrar con el ejemplo que nosotros no nos dejamos afectar por estas circunstancias. Nos llaman fanáticos y reaccionarios. Me siento orgulloso de merecer tales calificativos. Existen cosas que exigen nuestro fanatismo, nuestra airada reacción: la dignidad, la belleza, la modestia, la santidad de la vida familiar, el respeto filial. ¿Vale la pena vivir si todo eso muere? Como le decía mi querida Eileen, le envidio los privilegios de su juventud. ¡Juventud! ¡Qué maravilloso tesoro! Y pensar que no lo apreciamos hasta que pasan los años. Confieso, querida niña, que en el pasado me desilusionaba su ligereza. Ahora comprendo que era solo la actitud propia de una niña y admiro la grave y fervorosa belleza de su mente. Espero que me permitirá asesorarla en sus lecturas, ¿verdad, Eileen? Oh, gracias, repuso Bundle modestamente. Y no debe volver a asustarse de mí. Me sentí avergonzado cuando Lady Caterham me dijo que usted me temía. Puedo asegurarle que soy una persona normal y corriente. Bundle se sintió perpleja ante la modestia de George. No sea nunca reservado conmigo, querida niña, y no tema aburrirme. Será un gran placer, si me permite decirlo, abrir el capullo de su mente. Seré un mentor político. Jamás como ahora hemos necesitado en el partido mujeres jóvenes, de talento y con encanto. ¿Quién le dice que no está usted destinada a seguir los pasos de su tía, Lady Caterham? Aquella terrible posibilidad asustó completamente a Bundle y miró perpleja a George, que no se sintió desanimado por ello. Su principal oposición a las mujeres se basaba en las que hablaban demasiado. Raramente encontraba lo que él llamaba una buena oyente. Entonces sonrió con benignidad a Bundle. «La mariposa sale de la crisálida. ¡Qué maravilla! Tengo un tratado sobre economía política muy interesante. Ahora lo buscaré para que pueda llevárselo a Chimneys. Cuando lo haya leído, lo comentaremos. No vacile en escribirme si hay algo que no comprende. Mis deberes políticos son múltiples, pero siempre encuentro tiempo para los buenos amigos. Voy a buscar el libro». Se alejó. Bundle lo miraba aturdida. La llegada de Bill la sacó de su ensimismamiento. «Oye», preguntó Bill,
¿Por qué diantres el besugo te tenía cogida de la mano? No era mi mano, contestó Bundle aturdida. Era el capullo de mi mente. No seas tonta. Lo siento, Bill, pero estoy preocupada. ¿Recuerdas que dijiste que Jimmy corría un gran peligro al venir aquí? Sí, asintió Bill. Es terriblemente difícil escapar del besugo una vez que se ha interesado por alguien. Jimmy se verá engullido antes de que se dé cuenta de que lo ha pasado. No es Jimmy quien no podrá escapar, sino yo, dijo Bundle tristemente. Tendré que conocer a infinitas Mrs. Macara y leer tratados de economía política y comentarlos con George, y así hasta la eternidad. Bill silbó. «Pobre Bundle», exclamó. «¿En qué líos te metes?» «Estoy muy deprimida, Bill». «No te atormentes», la consoló este. «George no cree conveniente que las mujeres se presenten a las elecciones para el Parlamento. No tendrás que pronunciar discursos subido a una tarima ni besar niños. Vamos a tomar un aperitivo, y es casi la hora de comer». Bundle se levantó y se marchó con él obediente. «Y pensar que odio la política», exclamó. «Claro que sí, toda persona sensata la odia. Solo individuos como el besugo y Pongo se la toman en serio y disfrutan con ella». «De todas maneras», dijo Bill, presa de una súbita sospecha, «no dejes que el besugo te coja la mano». «¿Por qué no?», preguntó Bundle. «Me conoces desde que era una niña». «Pues no me gusta». «El virtuoso Bill. Mira, ahí está el superintendente Barrow». Estaban entrando por una puerta lateral. A su izquierda había una pequeña habitación en la que se guardaban palos de golf, raquetas, bolos y otros utensilios propios de una casa de campo. El superintendente Barrow estaba examinando minuciosamente los palos de golf y levantó la cabeza, un tanto avergonzado al oír la exclamación de Bundle. «¿Va a jugar al golf, superintendente Barrow?», le preguntó. «Podría hacer cosas peores, Lady Eileen. Dicen que jamás es demasiado viejo para empezar. Además, posee una cualidad que es muy buena en todo juego». «¿Cuál es?», preguntó Bill. «Que jamás me doy por vencido. Si todo sale mal, vuelvo a empezar». Y con una expresión firme en el rostro, el superintendente salió de la habitación y se unió a ellos cerrando la puerta tras de sí. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.